hermanos, otra vez un gusto saludarlos a todos. Apenas es nuestra clase 3. La primera clase se trató de qué es ser maestro, definimos qué es ser maestro y también vimos el por qué debemos de ser maestro. Creo que eso debió quedar claro y solucionado desde la primera clase. Y la segunda, que fue hace 2 semanas, vimos, bueno, ya después de ver qué es maestro, somos maestros de qué es lo que debemos enseñar. Pilato, cuando se encontró con Jesucristo, dijo, bueno, ¿y qué es la verdad? Y nosotros enseñamos la única verdad que existe, que es la palabra de Dios. La segunda clase trató de eso, de apologética, ¿sí? de comprobar para poder defender, pero antes de defenderla de alguien más, verlo para nosotros mismos, que la Biblia es verdadera. Vimos las pruebas de que es verdadera, las pruebas de su existencia, cómo llegó, cómo ha llegado a nuestras manos, cómo se ha conservado con el paso del tiempo, cómo fue que se hizo el libro que hoy tenemos. Vimos también por qué el libro de nosotros tiene 66 y no 73 libros. Entonces, y eso es todo lo que vimos la clase pasada, apologética. En realidad le hemos pasado muy por encimita y le pasaremos muy por encimita a varias cosas. Por ejemplo, la apologética es una materia de instituto bíblico, es decir, toma más de 1 año aprender todas las ramas de la apologética. Y lo que hoy vamos a ver es algo similar, ¿okay? También es una materia de instituto bíblico, es decir, nos tomaría más de 1 año hacer un buen panorama, pero lo que yo quisiera grabar en nuestras mentes, ¿okay? Mi teoría es que es algo que debemos hacer por nuestra cuenta todos, conocer el Antiguo Testamento, como conocer el Nuevo también por nuestra cuenta, conocer de hecho toda la Biblia por nuestra cuenta. Hacer hoy un panorama es hacer como un resumen, y lo único que quiero darte ayudas, tips, donde debes de tenerlos, y cositas que debemos de saber, con la intención de la que tiene el curso, que es para poder enseñarlas más adelante, ¿ok? Pero eso debemos de grabarlo, ¿sí? Yo creo que es lo que más he tratado de inculcar, es la palabra, en la gente, la lectura de la Biblia, ¿sí? Por nuestra cuenta. Nada sustituye eso. Y hoy estamos hablando de ser maestro, pero no es solo para ser maestro. Esto es algo común, debería de ser, ¿sí? Un cristiano lee la Biblia completa, ¿ok? Es algo súper básico. Y así como es súper básico, ¿por qué a veces lo recalco tanto? Porque es algo olvidado en el cristianismo. Parece mentira que habláramos de esto, ¿no? Que existan cristianos que no leen la Biblia, es tan contrario, ¿sí? O sea, es decir, no puede existir, ¿sí? Como un trapo, no sé, como decir, ese trapo está mojado, pero no lo vas y lo tocas y no tiene agua, ¿no? Es imposible, ¿okay? Entonces un cristiano que no estudie la Escritura no existe, ¿okay? Y esto ha pasado hasta en los más grandes niveles, es decir, te sorprendería conocer pastores que no han leído toda la Biblia. Tú dices, bueno, entonces, ¿cómo puede estar enseñando? Y eso es lo que han hecho los institutos, por ejemplo, ¿sí? Los institutos es lo que han hecho. Sustituyen para algunos la lectura de la Biblia. Hoy cuando alguien quiere ser pastor, estudia una carrera y luego ya se cree o le dicen que está preparado, pero no es así. Es necesario para ser un buen maestro cristiano leer toda la Biblia. De hecho, no solo para ser maestro, para ser un buen cristiano. Y de hecho, no para ser un buen cristiano, para ser cristiano hay que leer la Biblia completa vez tras vez, ¿ok? Pero de lo que trata el curso, que es de enseñar, pues ¿cómo podríamos enseñar a alguien si no hemos leído la Biblia completa? ¿Okay? Y eso es lo primero y es básico, ¿ok? Hay que leer la Biblia completa. La Biblia es todo para nosotros, ¿ok? ¿Por qué
alguien podría decir, bueno, ¿y por qué tanta carga? O sea, es muy difícil y es muy pesado. Y ya desde ahí ya comenzaríamos mal, ¿no? Porque para el cristiano verdadero, leer la Biblia es un placer, ¿verdad? Le falta tiempo al día para leer la Biblia. Si tú tienes que forzarte mucho, o si alguien tiene que obligarte, bueno, ya desde ahí comenzaríamos la duda de que el Señor te haya alcanzado, de que seas cristiano, de que tengas el Espíritu en ti, ¿no? Y para ti sería casi prohibitivo enseñar. ¿Qué podrías enseñar? Si no te gusta leer la Biblia, ¿qué podríamos enseñar? Si lees la Biblia con cansancio, con fastidio, pues ¿a quién podrías enseñarle, no? Y sin embargo, aunque no lo creas, ahí afuera sí sucede, ¿ok? Pero para un buen cristiano la Biblia es todo para nosotros. Es la única verdad y la usamos para todo. Yo no sé si te pasa cuando te dicen, oye, usted habla pura Biblia y pura... No, pues ¿qué más vamos a hablar? ¿De qué hablamos? ¿Del libro vaquero? No sabemos hablar, no nos interesan Tigres y Rayados, no nos interesa AMLO, no nos interesa ni siquiera el virus, ni los chinos, nada, nos interesa hablar de la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16. Que la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hay dos cosas que creo que vimos en la primera clase que debemos de grabarnos en cuanto a la Biblia. La Biblia es indispensable y la Biblia es suficiente. Indispensable es indispensable para todo, para seguir a Cristo, para ir al cielo. Indispensable es que sin leer la Biblia no se puede, ¿ok? Y suficiente es que no necesitamos otra cosa. ¿Okay? No necesitamos, oye, hay otros libros que podríamos leer, sí, los puedes leer si quieres, si no, no importa, lo que ocupamos es la Biblia, ¿okay? Es suficiente para seguir a Cristo, para conocer a Cristo, para ir al cielo. La Biblia es suficiente, ¿okay? Y hablando de en ese tenor, la semana pasada, bueno, la clase pasada, terminamos casi prohibiendo, mi hermano, usar un foro, un salón, un púlpito cristiano para hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios, ¿sí? Un cristiano no puede pararse en un púlpito o a predicar a algún lado, a hablar de política. No es eso lo que se nos mandó a hablar, del PRI, o si el AMLO lo está haciendo bien, o si los chinos nos quieren matar a todos. No se nos está mandado a predicar eso. Es prohibitivo, hermano, usar un foro cristiano para hablar de ese tipo de cosas. Nosotros hablamos la palabra, solo la palabra y toda la palabra, ¿ok? Entonces hay que invertir tiempo en esto. Se supone que ya lo debemos de haber hecho. Hacer hoy una clase como la de hoy, hacer un panorama, es como que hacer un repaso de algo que ya deberíamos de haber hecho, ¿ok? No es un regaño si tú dices, no, ¿sabes qué? A mí me faltan... Yo he leído medio Antiguo Testamento. Bueno, pero aquí estás respirando, ¿no? Si es que tienes esta semana para terminarlo, ¿sí? 2 semanas para terminarlo. Es decir, no es todavía una tragedia. Solamente hay que seguir leyendo y leyendo la palabra de Dios. Un panorama, que es lo que hoy vamos a hacer, un panorama del Antiguo Testamento. En el diccionario, la palabra panorama se usa para... Es como ver un paisaje de grandes proporciones de tierra, ¿sí? Que es como mirar desde un mirador. Yo creo que, bueno, el que se ha subido un avión, a lo mejor le queda, lo tiene más claro, ¿no? Como cuando va bajando el avión y empiezas a ver un panorama. Primero, bueno, cuando vas llegando aquí a Monterrey, se ve todo verde, ¿no? Ese ya es un panorama. Cuando baja un poco más el avión, cuando está aterrizando, ya se empiezan a ver cuadros, que son como las calles o los caminos, que todavía no ves cuáles son, pero ya se ve. Ese es un panorama. Y ya cuando casi aterriza, empiezas a ver los techos de las fábricas, de los hoteles de ahí de Apodaca. Ese sigue siendo un panorama, ¿sí? Los tres son un panorama. Solamente lo que lo hace es el nivel de donde lo ves, ¿ok? En la semana, bueno, no en la semana, hoy subimos al Face y al WhatsApp un videíto de 15 minutos, no sé quién lo alcanzó a ver. Ese es un panorama del Antiguo Testamento,
¿okay? Esos son 15 minutos y es un panorama. Hay una materia de instituto que dura un año y es un panorama también, es decir, depende de la altura en que lo estés viendo, ¿no? Nosotros trataremos de hacerlo en las 2 horas que tenemos hoy, de hacer un panorama del Antiguo Testamento. Pero otra vez, siempre sabiendo, no sustituye nuestra lectura y conocimiento del Antiguo Testamento. Es decir, hay que ir ahí, no es lo mismo, ¿sí? A un piloto, por ejemplo, un día le preguntaron si conocía, oye, ¿conoces Monterrey? Un piloto alemán. Dice, sí sé dónde está. Dice, yo viajo de Alemania a México cada semana y tengo que parar en Monterrey a cargar gasolina, entonces lo conozco muy bien, decía él. Y sus montañas son hermosas. ¿Okay? Pero ¿qué conoce? Un panorama nada más. No es lo mismo, nosotros conocemos, hemos andado en la Macroplaza, hemos comido elotes de la Purísima, hemos andado en Cumbres, hemos paseado en Santa Lucía. Es decir, un panorama, conocerlo, no sustituye lo que tenemos que conocer nosotros, que es caminar toda la Biblia, cada detalle, cada verso, cada capítulo, cada libro, eso debemos de conocerlo, ¿ok? Así es que hagamos un pequeño panorama, ¿ok? Y empecemos por el Antiguo Testamento. Hablando de que debemos de leerlo todo, primero te diría, ¿y por qué debemos de leerlo todo? Al cristianismo le ha pasado algo, que hay cristianos que desprecian un poco el Antiguo Testamento. Sin embargo, debemos de leerlo por 3 razones, ¿ok? Uno, y la más importante, hermano, no es posible conocer a Dios sin conocer el Antiguo Testamento. No es posible, ¿okay? Su carácter, su forma de ser, lo que le gusta, lo que no le gusta, su revelación completa, no es posible, ¿sí? Y eso le ha pasado mucho al cristiano de hoy. Y no solo le ha pasado, sino que le gusta mucho el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Ves a Jesús, lo ves ahí buena onda, lo ves que lo podían cachetear y no hacía nada, y lo ves dando la vida en la cruz, y el cristiano dice, ese me gusta. Y cuando lo llevas al Antiguo dice, no, ese no me gusta, ese es muy salvaje, es muy... Bueno, pues ese es el que nos va a despedazar, ¿verdad? Y es el mismo Jesús, ¿sí? No podemos partir a Dios en dos. Para conocer a Dios es necesario conocer el Antiguo Testamento, ¿okay? No podemos conocer a Dios sin conocer el Antiguo Testamento, y ni siquiera, hermano, es decir, los que dicen, a mí me gusta Jesús, este Jesús. Bueno, ese Jesús también es un Jesús, un pedazo de Jesús, porque no podemos conocer ni a Jesucristo sin leer el Antiguo Testamento, ¿sí? Jesucristo dijo en Lucas 24:44, Lucas 24:44, dijo Jesús, estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, dijo Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, tú puedes agarrar de Mateo para Apocalipsis y dice, bueno, aquí está, de aquí somos los cristianos, este es Jesús. Bueno, no, ese no es todo el Jesús. Dijo Jesús que la Biblia habla de él desde Moisés, desde los salmos, desde los profetas. Entonces necesitamos conocer todo aquello, ¿sí? Conociendo el Nuevo Testamento, tú conoces solo a la mitad de Dios y a la mitad de Jesús. No puedes conocerlo verdaderamente. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado mucho a la iglesia de hoy. Por eso tienen tan separados a Jehová de Jesús, como si no fueran Él mismo. Entonces, esas son las 2 principales razones. Y yo diría una tercera razón para estudiarlo, es que cuando Jesús principalmente y sus discípulos hablaban y se referían a la Escritura, siempre se referían al Antiguo Testamento. Mayormente se referían al Antiguo Testamento, ¿okay? Por ejemplo, cuando Pablo está diciendo
en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que leíamos ahorita se está refiriendo mayormente al Antiguo Testamento, que es la escritura que era para ellos. Cuando Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, no se está refiriendo a los evangelios, hermano, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Y por eso nosotros tenemos que hacerlo, ¿sí? Porque Jesús nos lo estaba, escudriñar las escrituras, y por lo otro, porque no podríamos conocer ni a Dios ni a Jesucristo, ¿ok? Por eso hay que ir al Antiguo Testamento. 2, hay que ir al Antiguo Testamento con, no sé cómo llamarlo a esto, hermano, pero con la intención de extraer toda la doctrina que tiene. Es decir, a veces el Antiguo Testamento lo atacamos o le entramos los cristianos como si fuera un libro de cuentos, ¿no? Mayormente los maestros, a lo mejor entre niños, bueno, tú dirías es válido, ¿no? Que ya les presentas a Jonás, el de la ballena, y les dibujamos a Jonás adentro de la ballena, sentado y en un escritorio, ¿no? Y tú dices, pues no es así. Hay que ir a sacar todo lo que sí tiene el Antiguo Testamento. No son cuentos, no son fábulas. A veces los papás cometemos ese error y a nuestro niño le decimos, ven, te voy a contar un cuento de la Biblia. No, no son cuentos. La Biblia no son cuentos. El Antiguo Testamento no son cuentos, no son fábulas, ¿okay? Hay que entrarle a sacar lo que tiene de doctrina, lo que tiene de Dios, ¿sí? No es un libro de cuentos el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, empezando con eso, vamos a empezar con el panorama. La semana pasada, cuando veíamos cómo se formó el canon, veíamos cómo en la Biblia judía, ¿okay?, está dividido. La escritura hebrea tiene 22 libros, pero que si los separas, como está separada la escritura nuestra, coinciden en todo. El Tanaj, la escritura hebrea, se divide en 3 partes nada más, que es la Torá, o sea, la ley, los profetas y los escritos, que en realidad son exactamente los mismos libros que tenemos. Nuestra Biblia se divide, el Antiguo Testamento, en 5 partes, ¿okay? La primera parte del Antiguo Testamento es el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros, que es Génesis, Números, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Esa es la primera parte del Antiguo Testamento. La segunda parte se les llama los libros históricos, que es Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esther, Esdras y Nehemías. Otra vez, la primera parte del Antiguo es el Pentateuco, los primeros 5 libros. La segunda parte son los históricos, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esther, Esdras y Nehemías. La tercera parte son los libros poéticos, como de poemas, que son 5. Es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y luego de eso vienen los profetas. La cuarta parte serían los profetas mayores, que solamente el nombre de mayores no es que sean más importantes, sino que dejaron libros más grandes. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías y Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son 5 libros en los profetas mayores. Y la quinta y última parte del Antiguo Testamento son los profetas menores. Los 12 profetas
menores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ya con dividirlo así, ya este sería un gran panorama, ¿no? Un panorama visto desde muy alto, un súper resumen. Pero vamos a empezar por los primeros libros. Te compartí también una hojita, creo que está ahí en la mesa. No, está ahí en la mesa. Una hojita donde vienen las fechas aproximadas en que se escribió cada libro, que tienes que diferenciarlo. Hay como que 3 fechas a diferenciar. La del lado izquierdo, el primer lado para nosotros, es como está acomodada en nuestra Biblia, y lo único que hay al lado es el año aproximado en que se escribieron, hermano. ¿Okay? Tienes que quedarte con eso grabado, porque no es lo mismo y ni siquiera es lo más importante. ¿Okay? En la otra columna están los mismos libros, pero acomodados en orden cronológico del que se escribieron. Que algo muy importante es el tiempo que abarca, ¿no? Que esa sería la cronología perfecta. Por decir, si comenzamos con Génesis, tú ves ahí la hojita, Génesis se escribió aproximadamente entre el año 1445 y 1405 antes de Cristo, pero no quiere decir que es el periodo que abarca, ¿sí? Génesis abarca desde el año 0 hasta más adelante, es decir, es el periodo que cubre. Hay que diferenciar eso. Una cronología más o menos es la que está en el pizarrón. Nuestra Biblia, como está acomodada, está procurando guardar esa cronología. La cronología, hermano, en la historia son los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, y luego los libros históricos, ¿sí? Hasta Crónicas. Si te acuerdas cómo termina Crónicas, termina con el pueblo en el exilio, y luego sigue Esdras y Nehemías con el pueblo regresando. Esa es la cronología de la Biblia. Y luego arriba tendríamos que ir a los profetas, cuándo habló cada uno y en qué tiempo habló cada uno. ¿Okay? Es decir, la hojita que te dejé ahí en la mesa cubre los años en que se escribieron los libros, no los años que abarcan el libro en sí en la historia. ¿Sí está un poquito claro? Bueno, pues vamos a comenzar, hermano, a hacer un panorama. Te digo, es hacer un resumen del Antiguo Testamento. La importancia, aparte de la que dijimos ahorita, es porque también ya empezamos, y este es yo diría, el cuarto motivo para leerlo, y también es muy importante. Comenzar a leer el Antiguo Testamento es comenzar ya a interpretar la Biblia. Va a llegar un momento en que hablemos de reglas de interpretación. Una de las más importantes es la regla del contexto. Y yo creo que esa la has escuchado bastante. Para entender un verso es necesario leer el contexto, que son versículos antes y versículos después. Pero hay un contexto más amplio, que es leer toda la carta. Es decir, un versículo tiene que ser entendido en toda la carta. Pero hay un contexto general, el contexto más amplio, que precisamente es leer toda la Biblia, ¿sí? Es decir, la Biblia es una historia de principio a fin. No puedo yo encontrarme un verso de repente y que me contradiga toda la historia de la Biblia, imagínate. No puede ser así. Y por eso es la importancia de leer toda la Biblia, porque cuando nos encontremos un verso, un capítulo o un libro, tiene que encajar en toda la historia de la Biblia. La Biblia es una sola historia. ¿Okay? Entonces, al comenzar a leer la Biblia, nosotros ya comenzamos a hacer hermenéutica, a entender libros, ¿ok? Y a armar el contexto general de toda la historia. La Biblia comienza, vamos a comenzar porque
de por sí es corto el tiempo, en Génesis, ¿okay? Se escribió aproximadamente entre el 1445 y 1405. Los primeros 5 libros es lo que decíamos, es el Pentateuco, y que la historia dice que los escribió Moisés, ¿okay? Pero cronológicamente es el año, en Génesis es el año 0, ¿okay? Hablando del conteo de aquel entonces, ¿no? La historia comenzó con un año 0, ¿okay? Y de ahí empezó a contar. Acuérdate, el antes de Cristo y el después de Cristo se separó después. Sí, claro que después de Cristo se empezó a contar diferente, ¿okay? Pero cronológicamente, por ejemplo, algunos eventos. El año 0 está aquí en Génesis, ¿okay? Hasta Abraham pasaron 1946 años. De Génesis a Abraham hay 1946 años. Perdón, no de Génesis, porque está dentro del libro de Génesis, del inicio, de la creación. En el año aproximadamente 2236 es cuando el pueblo llegó a Egipto. En el año 2236 aproximadamente. Y cuando salieron, cuando comenzó el éxodo, es aproximadamente en el año 2666. Es decir, pasaron 430, como dice Éxodo 12:40. En el año 3146 es cuando se está construyendo el templo. En el año 3576 es cuando están siendo llevados a cautividad. Y cuando termina todo allá la historia con Nehemías, con Esdras, cuando el templo ya está reconstruido, ya pasaron como 4000 años aproximadamente. Por eso, bíblicamente, los cristianos creemos que la tierra tiene 6000 años y fraccioncita de existir. Es decir, no los millones que dice la ciencia. Pero ok, empecemos por Génesis. Génesis, otra vez te repito, lo que vamos a ver es un super resumen, mega resumen de cosas que se supone que ya debemos de saber. Génesis es el libro del comienzo. Eso es lo que significa, de hecho, la palabra Génesis. ¿Okay? Ahí vemos desde el 1, vemos la creación. Podemos ir a leer en Génesis 1. Pasan tantas cosas tan importantes y tan rápido en Génesis. Por ejemplo, ahí se ve la creación. En el 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y ahí vemos Génesis 1, cómo el Señor sigue creando, creó todo, creó las plantas, creó los ríos, creó los animales, hasta llegar al hombre y ponerlo a señorear, ¿verdad? Tan pronto vemos luego en Génesis 3 la caída, el pecado. Dice en Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo
no moriréis. Y ahí se ve la caída del hombre, y a partir de ahí se ven las consecuencias. ¿Okay? Hacer un panorama, mi hermano, es hacer algo mental también. ¿Ok? Que tú vas a ver la historia, o ya la has de conocer, toda la historia del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Pero hay líneas que seguir. Lo que decíamos ahorita, hay temas que seguir, que tú debes de seguirlos desde el principio. Y Génesis nos da los más importantes, ¿no? Los temas que tienen que llegar de Génesis a Apocalipsis para saber la doctrina completa. Aquí acabamos de ver lo que es el pecado. Es uno de los temas más importantes en la Biblia. Es una de las doctrinas más importantes a estudiar. Y es uno de los temas más importantes para enseñar. Estamos hablando que queremos ser maestros. Bueno, la principal tarea del maestro es esta. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento cuando el Señor da esta instrucción a sus sacerdotes? Enseñarán a mi pueblo a distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa es de las principales tareas, ¿sí? Tenemos que saber lo que es el pecado para poder decírselo a la gente, para poder confrontar a la gente. Es una de las principales doctrinas, el pecado, y la segunda de las principales es y la consecuencia del pecado. Ahí en Génesis de inmediato se ve la consecuencia, que Adán y Eva fueron echados del paraíso, que fueron echados de la presencia de Dios, que eso es lo que significa estar muertos, apartados de Dios, ¿sí? Eso es lo que causa el pecado, la muerte. Y eso se ve por todo Génesis. No sé, por ejemplo, en el 4, tú ves que Caín mató a Abel y ves a Caín recibiendo su justa retribución. Ves cómo el pecado empieza a crecer hasta llegar a Génesis 6, cuando dice en el 6:5 que vio Jehová que la maldad era mucha y que todo designio de sus pensamientos del corazón del hombre era solamente el mal, y se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra, y dijo: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, eso tienes que, tú en lo personal, en tu estudio, mi hermano, ¿sí? En tu estudio que es detallado del Antiguo y del Nuevo Testamento, tienes que tener temas principales y seguirlos desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, porque son los temas más importantes, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Uno es el pecado y otra es la consecuencia del pecado, ¿okay? Claro que vamos a ver más temas. Tú puedes ir viendo la cronología de cómo se formó el templo, cómo fue primero un tabernáculo, luego un templo, cómo fue destruido, cómo fue levantado, ¿sí? Y así se forma la historia. Hay muchos temas, pero entre los temas principales, claro que es el pecado, la consecuencia del pecado, y el tema mayor es cómo es Dios, los atributos de Dios. A eso se va principalmente a la Biblia, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, que quiere decir que no cambia. Eso enseña la Biblia, ¿ok? Entonces, si tú descubres en la Biblia, desde Génesis, que Dios aborrece el pecado, quiere decir que siempre lo va a aborrecer. No hay forma de que al llegar a Gálatas, ya Dios ya no aborreció el pecado. No, si lo aborreció en Génesis, si lo aborreció en Jueces, si lo aborreció en Josué, lo aborrece en Romanos y lo aborrece en Apocalipsis. Y lo aborrece hoy, ¿sí? Porque Dios no cambia. Entonces, yo creo que esos son de los principales temas a seguir cuando uno estudia la Biblia, ¿ok? Claro que la estudiamos en general, pero hay temas importantísimos, ¿ok? El cómo es Dios, el pecado y sus consecuencias, la gracia de Dios, ¿verdad? La vamos a encontrar desde
desde el principio, y todos esos son temas a seguir. Leímos ahí en el 8, en Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Okay? Para seguir con la historia, luego de Noé y el diluvio apareció Abraham, el padre de la fe. La fe es otra como línea a seguir cuando tú estudias la Biblia, ¿sí? Porque ves a Abraham. Hoy los cristianos creemos en una fe que no implica hacer nada, ¿no? Hay quien predica, no, si lo haces, entonces ya no es fe. Pero tú ves al padre de la fe, Abraham, que para ser llamado el padre de la fe, tuvo que dejar la tierra y su parentela, ¿verdad? Tuvo que dejar su tierra y su parentela. Para ser llamado, creyó a Abraham. ¿Qué le llaman creyó a Abraham? Tuvo que levantar el cuchillo contra su hijo. Entonces como que, a ver, ¿qué es fe? Entonces ya cambió la fe. No, mi hermano. La fe implica una acción. Santiago 2 dice, la fe sin obras es una fe muerta. Pero ahí es donde, no sé si ya con ese pequeño tema, ves el daño que hace como que mutilar la Biblia o mutilar al Dios de la Biblia. Es decir, tú agarras el Nuevo Testamento y podrías entender algo, ¿no? Ah, mira, es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no, pues ya. Pero si hubieras leído el Antiguo Testamento, te das cuenta que la fe necesita acción, la fe necesita obras para que sea fe. Dijo Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de las obras, ¿verdad? Pero aquí volvemos a lo que decíamos ahorita. Es imposible entender otra vez, por ejemplo, el tema de la fe solo yendo al libro de Romanos o solo yendo al Nuevo Testamento. Nos vamos a crear una idea incorrecta o incompleta. Todo tema tiene que ser tratado desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ok? Y es por eso la necesidad, la obligatoriedad de leer el Antiguo Testamento, de leer la Biblia completa, ¿ok? Génesis narra este pequeño periodo de los patriarcas, como luego de Abraham viene Isaac, luego de Isaac viene Jacob, y ya en Jacob vas viendo cómo desde el principio es alguien diferente, cómo deseaba las cosas de Dios, aún desde el vientre, cómo peleaba para salir antes que su hermano Esaú, que era todo lo contrario, que menospreciaba las cosas de Dios. Por eso Jacob es especial, por eso Jacob es Israel, por eso de ahí viene el pueblo de Dios. Jacob tuvo 12 hijos, las 12 tribus, y entre ellos vemos otro personaje que brilla de manera particular, que es José, ¿okay? Que dice la Biblia que era consentido por su padre y por algo sus hermanos lo odiaban, tanto que un día planearon matarlo, pero no lo mataron, solo lo vendieron como esclavo, y aquel José fue a parar a Egipto, y allá lo levanta nuestro Señor, lo hace segundo, y un día en medio de una hambruna sus hermanos llegaron ante él y al final los perdona, se porta como Cristo y manda traer a la familia a Egipto. Y así es como el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, llega a Egipto. Y así ahí termina Génesis, con el pueblo multiplicándose en Egipto y con el pueblo está bien en Egipto, está gozando de bondad de Dios y está gozando de bondad del faraón de aquella época. Así termina Génesis. Y luego viene Éxodo. Éxodo significa salida. Y se llama así porque se refiere a la salida de los hijos de Israel de Egipto, con Moisés como libertador. ¿Okay? Ahí, el que manda ahí es Moisés, es el que brilla ahí. ¿Okay? Narra cómo Moisés fue a parar a la casa de Faraón, pero luego por defender a uno de los suyos tuvo que salir huyendo de ahí.
Y luego Dios lo busca para que vaya donde Faraón y deje salir a su pueblo. ¿Okay? Todos nos acordamos de aquellas 10 plagas que Dios tuvo que mandar, hasta cerrar con la noche de la Pascua, la noche en que mueren los primogénitos de Egipto. Salen de ahí, son perseguidos, cruzan el Mar Rojo por el medio, pero una vez en el desierto comienzan a fallar, a ofender a Dios, hasta el día que Dios los va a distinguir más altamente. Cuando llama a Moisés al monte para darle la ley a su pueblo, ese mismo día que los está distinguiendo, abajo el pueblo se está hundiendo. Abajo se hicieron un ídolo, un becerro de oro, y dijeron: este es Jehová. Y se hunden, y se hunden. ¿Ok? Solo por la intervención de Moisés es que fueron perdonados. Y el Señor los perdona y los sigue guiando. Y los sigue guiando. Y va a comenzar el peregrinar por el desierto. Y ahí, antes de que comience el peregrinar, es donde entra el libro de Levítico. Que el nombre lo reciben por la tribu de Leví, que es la tribu que Dios escogió como sacerdotes. Y el libro trata de eso, de más leyes, pero principalmente los servicios del tabernáculo. Describe todos los deberes de los sacerdotes, es decir, de la tribu de Leví, y luego nos da más leyes. Las leyes de las ofrendas, de los holocaustos, de los sacrificios de paz, de la expiación, y también nos habla de las fiestas, del sábado, de la Pascua, del Pentecostés, etc. Este libro yo creo que es donde más gente interrumpe su lectura. ¿No te ha pasado? ¿O no te pasó la primera vez? Es que Génesis está como que muy chido, decimos. Éxodo se da un quién vive, pero es verdad, hermano, la estadística es así. Tanta gente que llega a Levítico y aborta. Porque son muchas leyes, porque son muchos mandamientos y pierden sentido porque no son para nosotros ya y todo. Pero Levítico es de los que más refleja la santidad de Dios. Incluso al ver la dureza en los mandamientos, en Levítico se ve la santidad de Dios. Termina Levítico en el 27:34 diciendo: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. ¿Okay? Entonces Levítico es cuando comienzan su peregrinar. ¿Okay? Números, el libro de Números es el que narra todo el peregrinar. De hecho, recibe el nombre de Números porque ahí Moisés hace 2 censos que le manda el Señor a hacer. De hecho, así comienza. En Números 1, le dijo el Señor, en el 1:2, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, etc. Y por eso se llama Números. Pero es la historia de todo el peregrinar del pueblo de Israel. Ellos habían planeado viajar hacia el norte y entrar a Canaán, pero se asustaron por el informe de los espías que hablaron del gran tamaño de los habitantes, y por no haber confiado en Dios, anduvieron vagando por el desierto 40 años hasta que entraron en Canaán. Y la historia del libro de Números es una historia de murmuraciones del pueblo, de quejas, de enojo de Dios, de intercesiones de Moisés, y Dios perdonaba a aquel pueblo. Pero también ya nos deja ver cómo es Dios, porque vemos, oye, Dios perdonó a Israel en general, en global, pero la generación que murmuró de Dios, la generación que no confió en Dios, Dios la trajo 40 años dando vuelta en el desierto para deshacerse de ellos. Es decir, acuérdate de la línea, oye, la consecuencia del pecado, el pecado tiene consecuencias.
¿sí? Imagínate eso, mi hermano, un camino recto y directo que se hacía en poco tiempo. Dios por eso los trajo dando vueltas. ¿Sabes con qué? Hasta que se mueran. Wow, imagínate eso. Solo de aquellos quedó Josué y Caleb, que fueron los únicos que confiaron en el Señor. Todo varón de más de 20 años que se negó a entrar la primera vez quedó muerto en el desierto. ¿Okay? Y termina Números, en el Números 36:13, diciendo: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y termina Números como estacionado antes de la tierra prometida. ¿Okay? Van a entrar ya a la tierra prometida. Y son los preparativos para poseer la tierra prometida. Y mayormente los preparativos para ya poseerla se dan en Deuteronomio. ¿Okay? En Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, que no quiere decir que es una segunda ley. Es la misma ley, pero es como la segunda entrega de la ley. ¿Por qué fue necesaria una segunda entrega? Por lo que hablamos. Al primer pueblo que le dio la ley Dios, ya se deshizo de ellos en el desierto. Los que van a entrar a poseer la tierra prometida son la segunda generación. Ellos no escucharon aquella vez la ley, y Dios, antes de poseer la tierra, les repite en Deuteronomio 5 aquella misma ley que les había dado a sus antepasados en Éxodo 20. ¿Okay? Y de eso trata el libro de Deuteronomio. Es el preparativo para entrar a la tierra prometida. ¿Okay? En Deuteronomio 29 y 30 renuevan el compromiso con Dios. Y de Deuteronomio 32 al 34 se ve cuando Moisés termina su ministerio, y en el capítulo final se registra la muerte de Moisés. Y ahí termina Moisés, ahí termina Deuteronomio, y ahí termina el Pentateuco. ¿Okay? Que son los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Y ya te digo, podríamos con el puro Pentateuco ver las líneas importantes, ver lo que Dios piensa del pecado y ver las consecuencias del pecado. Y esa línea la vamos a seguir hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay versos, por ejemplo, como segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice, de ahí en adelante, que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. No sé si veas lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo, mira la línea que viene desde Génesis. No puedes pensar que Dios ha cambiado. Y esa es parte importante de lo que estamos hablando hoy. Mira la línea. Como Dios veía el pecado en Génesis, lo ve hoy. Mira, lo que escribe ahí Pedro es, mira la línea. En Romanos 11:21 se ve algo similar que dice Pablo. Dice, si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Es decir, nos está diciendo, mira esta línea que empieza desde la creación. No puede cortarse, no ha cambiado ni cambiará. Dios piensa lo mismo del pecado. Las consecuencias siguen siendo las mismas. ¿Sí? Esa línea que ahorita estamos en el Pentateuco es la que llega a Pedro, es la que llega a Romanos, y es la que ellos están gritando, mira la línea. Y por eso es tan importante para nosotros leer el Antiguo Testamento, hermano. Se han llegado a tantas malas interpretaciones por eso, por sacar conclusiones solo del Nuevo Testamento, quitando el Antiguo Testamento.
lo que se ve con ellos es, mira la línea, hay una línea que comenzó allá en Génesis 1, es la misma línea que llegará hasta Apocalipsis. ¿Okay? Ese es el Pentateuco. Después de él siguen los libros históricos, pero vamos a seguir donde nos quedamos. A lo mejor vamos a correr un poquito más, hermano. Digo, al fin que la idea es que son cosas que ya conocemos, que ya hemos leído. Si no, hay que leerlas, hay que conocerlas, ver el panorama todo general hacia dónde empuja. El primero de los libros históricos es Josué. ¿Okay? Nos quedamos con el final del Pentateuco, donde Moisés muere, y este libro lleva el nombre de Josué, que es el sucesor de Moisés. ¿Okay? Josué es, vamos a ver cosas más generales, ¿no? Para ir avanzando rápido. Josué es prácticamente el líder que mete al pueblo de Israel a la tierra prometida. Es el que conquista a los cananitas, ¿ok? Y luego que ya entran, es el que divide o va dividiendo la tierra entre las 12 tribus. Eso es lo más importante que narra este libro. Acuérdate que estamos viendo un panorama. Lógico que adentro hay pasajes importantes, ¿no? Como la toma de Jericó y eso. Que es a lo que me refiero, que tenemos que leer la Biblia. Que no nos basta un panorama, que tenemos que ver pasaje, historia tras historia. ¿Sí? A nosotros no nos basta un panorama. Sin embargo, hoy estamos haciendo un panorama. Después de Josué sigue el libro de Jueces, ¿okay? Y narra la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el tiempo del profeta Samuel. Y ya desde Jueces, bueno, ya desde antes, lo veíamos desde el desierto, pero comienza la debacle de Israel. Sí, el pueblo empieza o sigue fallándole a Dios. Desde Jueces 2:11, casi comenzando el libro, dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, hermano. Yo no sé si a ti te ha sorprendido que la historia del pueblo de Dios es una historia entre todos los pecados que tenían, pero mayormente eran idólatras. Es sorprendente, ¿no? Que era un pueblo idólatra. Ya desde ahí se veía que sirvieron a los Baales, pero no es el principio. Lo veíamos desde que le está dando los 10 mandamientos a Moisés. Abajo estaban adorando a un becerro de oro. ¿Okay? Y prácticamente la historia del libro de Jueces es así. ¿Okay? De repente había ahí un juez que se portaba bien y Dios lo libraba de sus enemigos, pero otra vez volvían a idolatrar, volvían a pecar. Yo creo que el final lo define maravillosamente en Jueces 21:25. Jueces 21:25 dice: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que sucedía en el libro de los Jueces. Entre el libro de Jueces y al empezar primera y segunda de Samuel, nuestra Biblia se atraviesa el libro de Ruth, que cronológicamente es una historia que ocurrió en el tiempo de los jueces. Si la ubicaras en el tiempo, de hecho sucedió en los primeros versículos del libro de Jueces, y está incluida ahí primero porque nos da un cuadro excelente de la vida y las costumbres de aquellos días. ¿Okay? Y tiene su porqué. Ruth, por ejemplo, fue la bisabuela de David, es decir, pertenece al linaje terrenal de Cristo. Es decir, tiene su importancia también. Pero de Jueces nos llegamos a primera y segunda de Samuel. ¿Okay? Primera y segunda de Samuel, que nuestra Biblia está dividida en dos. En realidad era un solo libro, o es un solo libro en la Tanaj. Pero aquí lo que narra principalmente es el final de la teocracia. Porque aunque se llama el libro de Jueces,
En realidad era Dios el que gobernaba directamente. Y en el libro de Samuel, algo de lo más importante que sucede es cuando el pueblo rechaza aquella teocracia. Es decir, ya no quieren depender directamente de Dios. Y en 1 de Samuel 8 narran cómo le dice el pueblo: a nosotros danos un rey como tienen los demás. Y ese 1 de Samuel 8 es un pasaje muy importante. Es cuando Dios le dice a Samuel: bueno, dáselos ya, al fin que no te rechazaron a ti, sino me rechazaron a mí. ¿Okay? Y ahí empieza la historia ahora de los reyes. ¿Okay? Solamente que 1 de Samuel y 2 de Samuel narra la historia solo de tres. Comienza con Saúl y después sigue David. ¿Okay? Cuando Saúl murió, entra David. 2 de Samuel prácticamente narra solo la historia de David, cómo comenzó reinando solo en Judá, y aunque fue difícil, luego fue hecho rey sobre todo Israel. Hizo de Jerusalén la capital, y la intención de David siempre fue traer el arca a Jerusalén. Te digo, eso es el panorama. Nosotros tenemos que ir a la Biblia y ver cada detalle. También narra 2 de Samuel la historia de la caída de David, el pecado de David, la confrontación de Natán y el arrepentimiento de David. 2 de Samuel termina con un Dios enojado, castigando al pueblo, y David pidiendo perdón y arrepintiéndose. En 2 de Samuel 24-25 dice que edificó David un altar a Jehová, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Después de 1 y 2 de Samuel viene 1 y 2 de Reyes, que te digo, estos también eran un solo libro, son un solo libro en la escritura judía, y continúan la historia del pueblo de Israel, la historia de reyes que comenzó con Saúl, que fue desechado igual. ¿Por qué? Por la desobediencia. Ahí va otra vez la línea de la desobediencia y la consecuencia del pecado. Pasó por David, y en Reyes ya nos narra la historia de todos los demás reyes. Y junto con ellos, la decadencia de Israel. El reino del sur, Judá, tuvo 20 reyes, y el reino del norte, que es Israel, tuvo 19 reyes. El libro de Reyes prácticamente comienza con la coronación de Salomón. Comienza la historia de Salomón, el reinado de Salomón, cómo Dios le dio sabiduría, pero aún así su reinado termina mal. Después de Salomón viene Jeroboam, y es en este tiempo donde el reino fue dividido como castigo de Dios al pecado. Narra la revuelta de Jeroboam, sus 10 tribus durante el reinado de Jeroboam. Este Jeroboam es el hijo de Salomón. Y desde esta época de 1 y 2 de Reyes en adelante, la narración combina la historia de los dos reinos. Ahí se separó Israel, ¿sí? En el reino del sur y en el reino del norte, en Judá y en Israel. Y desde ese periodo de reyes es donde se ve en la Biblia que Dios comienza a mandar a sus profetas. De hecho, todavía no es Isaías, Joel, Jeremías. Los primeros se ven ahí mismo, a Elías y Eliseo. Se ve ahí en los libros de Reyes. Pero el pueblo sigue sin hacer caso, sigue su debacle, y aquello es lo que termina en la cautividad. ¿Sí? Son enviados
a la cautividad. Prácticamente en este libro de Reyes, cronológicamente termina la historia. Si te fijas, no es tan larga la historia de la Biblia. Ahí termina la historia. Primera y segunda de Crónicas, que también era un solo libro, o es un solo libro, lo que hace el que lo ha leído, duplica muchas partes del libro de Samuel y prácticamente todo Primera y Segunda de Reyes. Es la misma historia, la repite el libro de Crónicas. Y mira cómo termina Segunda de Crónicas 36:19. Quemaron la casa de Dios, rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Okay? Si te fijas, no es tan extensa, no sé por qué a veces nos da tanta flojera leer, pero la historia antes del cautiverio termina y en Primera y Segunda de Reyes. Y Crónicas lo que hace, te digo, yo no sé que los que lo hayan leído, pero es casi muy idéntico a Primera y Segunda de Reyes, ¿verdad? Toma algunas partes de Samuel, pero Primera y Segunda de Reyes es prácticamente completo. ¿Por qué entonces dos libros? Porque se dice que Primera y Segunda de Crónicas era el libro que se escribió para el reino del sur y Reyes era el libro que se escribió para el libro del norte, pero estaban escribiendo lo mismo. Si te fijas, al coincidir incluso nos pasa algo muy parecido a lo que nos pasa con los evangelios, ¿no? ¿Cómo pueden ser tan idénticos y escritos por personas diferentes? ¿No? Pero te digo, Crónicas y Reyes terminan con el pueblo en el cautiverio. En el cautiverio. Lo que sigue de ahí es algo que estudiamos en la congregación recientemente. Esdras, que ya narra el regreso de los primeros exiliados regresando acá para cumplir una tarea que era la reedificación del templo, del lugar de adoración. ¿Te acuerdas que primero regresó Zorobabel con una parte de Israel y después regresó Esdras con otra parte de Israel y luego ahí entra Nehemías? ¿Okay? Nehemías, para terminar el regreso, lo leímos hace poquito, ¿te acuerdas? El copero del rey, que aún llevaba una buena vida, pero después de enterarse de las condiciones de sus hermanos, regresa para reedificar los muros. Y ahí es donde termina el regreso con Nehemías. Se nos atraviesa, como pasó algo con el libro de Ruth, se nos atraviesa el libro de Esther, que está escrito entre estos dos libros, Esdras y Nehemías. Y nos narra una historia que pasa en este tiempo entre Esdras y Nehemías. Pero ahora sí, ahí terminan los libros históricos, se acabó la historia. El pueblo fue enviado al cautiverio y luego la historia nos dice que regresaron y se acabó ahí cronológicamente la historia. Lo que sigue después en nuestra Biblia son los libros poéticos que veíamos ahorita, ¿ok? Por ejemplo, el libro de Job. No ahondaremos mucho en ellos porque no nos suma a lo cronológico, ¿no? Pero bueno, todos conocemos la historia de Job, ¿no? De hecho, es el único libro del que nadie da la fecha en que se escribió, ¿okay? Se piensa incluso que es más antiguo que el Pentateuco, ¿sí? De cuando se escribió el Pentateuco. No hay una fecha exacta para él. Y nos narra la historia de Job, nada más, no nos narra otra, nos narra la historia de Job, lo que le pasó a Job, la restauración de Job. Luego tenemos el libro de los Salmos. El libro de los Salmos era como el himnario del pueblo hebreo.
¿okay? Eran sus canciones, eran los cantos que cantaban en el templo. Luego nos siguen los proverbios. Los proverbios son como oraciones cortitas que comunicaban una verdad moral en algo muy conciso, muy agudo. Los proverbios, esa es su función. Luego nos sigue Eclesiastés, que significa el predicador, que nos dice, la tradición dice que es de Salomón. Los proverbios también la tradición dice que la mayoría son de él. Y el Cantar de los Cantares también, la tradición indica que son de Salomón. Cantar de los Cantares, un libro una historia de amor entre un hombre y una mujer, pero que el Señor nos habla o habla a su pueblo por medio de ello. Eclesiastés, un libro más de filosofando, ¿no? De cómo es la vida, de vanidad de vanidades, y termina el libro de Eclesiastés en el 12:13. Yo creo que es el final es la corona, y eso es lo que nos debe de dejar Eclesiastés. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de estar batallando dentro de sí, el predicador, de qué es la vida, qué hay debajo del sol, qué hay detrás de todo, de estar batallando, tratando de entender cosas, termina como debe de terminar. El fin de todas las cosas es este: obedece a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Okay? Y esos son 5 libros que se llaman poéticos, ¿okay? Que no nos suman en la cronología, hay que tomarlos así aparte. En la cronología siguen los libros de los profetas, siguen los libros proféticos, los mayores y los menores. Lo que hay que entender bien es el tiempo en que están escritos. Nos sirve para el contexto, para entenderlo bien, ¿sí? Cronológicamente, lo que hicimos en el pizarrón es, ya terminó la historia, hasta Nehemías, y arriba tratamos de colocar los profetas, en qué tiempo escriben. Si comenzamos de atrás para adelante, por ejemplo, en Nehemías abajo, el pueblo ya está en Israel otra vez, ya están las murallas reconstruidas y el templo, ya están haciendo su vida como antes, y tan como antes que ahí escribe a ellos Malaquías, ¿verdad? ¿De qué? De que estaban pecando otra vez. Es el último profeta. Antes de ellos, cuando estaban reconstruyendo, les escribe Ageo y Zacarías. Ellos escriben en el tiempo de la reconstrucción. Daniel y Ezequiel escriben en el tiempo del cautiverio. Daniel y Ezequiel fueron llevados al cautiverio y ellos escriben en ese tiempo. Jeremías escribe parte antes del cautiverio y parte ya en el cautiverio, pero él en Jerusalén. Es decir, él no fue llevado al cautiverio, él se quedó siempre en Jerusalén, ¿sí? Y en Jerusalén primero los prevenía de que iban a ir al cautiverio, y luego cuando fueron llevados, ahí también sigue escribiendo. De hecho, Lamentaciones está escrito aquí. Y atrás de ellos, prácticamente los profetas, cuando veíamos cuando empezaron con Elías, con Eliseo, son los primeros profetas y escriben en ese tiempo, en el tiempo de Samuel, de Reyes y de Crónicas. Ahí prácticamente es cuando habla fuerte Dios, desde luego antes de mandarlos al cautiverio. En ese tiempo ayuda mucho, hermano, saber, ¿sí?, en qué tiempo están hablando. Bueno, por lo menos a mí me ha ayudado mucho a entender, ¿no?, que no está escribiendo en el mismo tiempo Malaquías que Isaías o que Oseas, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente lo que están hablando, ¿no? Isaías es el primero. Es importante porque en nuestra Biblia están acomodados. Fíjate, Isaías
y luego Jeremías, y están escribiendo en tiempos distintos, ¿sí? Y luego Ezequiel, y luego terminan los profetas mayores y se nos va a regresar a los profetas menores. Sí, es importante entenderlo, que no están acomodados cronológicamente, ¿sí? Para entender bien lo que hablan. Isaías es un libro muy extenso, ¿no? Abarcó mucho tiempo, pero todo era cuando Israel se había corrompido, ¿okay? El profeta Isaías, igual que Jeremías, predijo la cautividad babilónica, tanto para Israel como para Judá. Pero también es tan grande el libro de Isaías que también Isaías ya profetizaba el regreso de los exiliados. Isaías también profetiza la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero la situación que guardaba el pueblo está en Isaías 57, del 4 en adelante. Isaías 57, 4. ¿Acaso no son ustedes hijos rebeldes, generación de mentirosos? Bajo todo árbol frondoso se encienden de lujuria, y en los valles y entre las grietas sacrifican a sus propios hijos. En las piedras lisas del valle tienes tu parte. Ellas te han tocado en suerte, pues a ellas presentaste ofrenda y ofreciste sacrificios de libación. ¿Y no habré de castigar estas cosas? Sobre un monte alto y empinado tendiste tu cama. Allí también subiste a ofrecer sacrificio. Tras la puerta y el umbral colgaste talismanes. Te descubriste delante de otros, pero no delante de mí. Ensanchaste tu cama, hiciste pacto con ellos. Preferiste más la cama de ellos, donde quiera que la veías. Te presentaste ante Moloc, llevándole ungüentos. Multiplicaste tus perfumes, enviaste embajadores, te hundiste hasta las profundidades del sepulcro. Te cansaste de andar por tantos caminos, pero nunca desististe. Siempre hallaste nuevos bríos y no te diste por vencida. Está hablando para hacer lo malo. Siempre halló fuerza, nunca se dio por vencida. Iban a los otros dioses, a Moloc, le llevaban ungüentos. Y esa es la situación del pueblo al que le está hablando Isaías. Entonces, ojalá te sirva esa separación de los profetas. Sí, aparte de profetas mayores y menores, que te digo, están separados así por tamaño del libro. Yo creo que para entenderlos mejor nosotros deberíamos de hablar de antes del exilio y los profetas después del exilio. ¿Okay? Y en el exilio, por ejemplo, hasta aquí para acá son antes del exilio. Estos dos escriben en el exilio y estos tres escriben después del exilio. Solo para entenderlos un poco mejor cuando nos toque estudiar a cada uno de ellos. Pero en el orden de nuestra Biblia, te digo, después de Isaías sigue Jeremías, y Jeremías vivió en esa época triste. Él le tocó hablar antes de que el pueblo fuera exiliado, prevenirlos. Él se paraba en Jeremías 7, en el 7:2 lo manda el Señor y le dice: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama ahí estas palabras. Oíd palabra todo Judá, los que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Prácticamente ese era su ministerio. Antes del exilio, prevenirlos, que los iban a llevar. Pero luego les profetizó también cómo regresarían del exilio. Es el libro de Jeremías, es el que estaba leyendo Daniel, ¿te acuerdas? Allá en Daniel 9, y se acordó en el exilio y dijo: ya menos se cumplen los 70 años. Los 70 años que escribió Jeremías que duraría el exilio. Es decir, Jeremías habló antes, habló durante el exilio, pero desde
desde Jerusalén, él no fue movido de Jerusalén. De hecho, Lamentaciones está escrito en Jerusalén cuando el pueblo está en el exilio, pero Jerusalén está en ruinas. Ahí es por eso que toma este nombre, Lamentaciones, porque es el libro de las lamentaciones de Jeremías, ¿sí? Y no sé si te pasa, te digo, pero conocer la historia no sirve. Es decir, no se está lamentando porque está enfermo, porque está en cualquier prueba. Se está lamentando porque el pueblo está cautivo. Él se quedó en Jerusalén, pero Jerusalén está en ruinas. Lamentaciones prácticamente está escrito en las ruinas. Ahí está escrito. Y en ese sentido es, por ejemplo, Lamentaciones 3:37. En adelante dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. ¿Sí? Todo eso lo escribió, pero porque Jerusalén está en ruinas, está destruido, y esas eran las lamentaciones de Jehová. Después de Jeremías sigue Ezequiel y Daniel. Los dos escriben, ellos sí fueron llevados al cautiverio. ¿Te acuerdas que a Daniel hasta le fue bien? Tú lo ves. ¿Y dónde está Daniel? ¿Verdad? Está como Nehemías, está sirviendo al rey. Pero Ezequiel fue llevado al cautiverio, igual para hablar del juicio de Dios al pueblo. Ezequiel es el que más habla contra los pastores o contra los sacerdotes de aquella época, culpándolos, es decir, de que tenían mucha culpa de lo que pasó a su pueblo. ¿Por qué? Porque solo lo hacían por dinero. ¿Por qué? Porque no sanaban a su pueblo. ¿Por qué? Porque le decían paz, paz, y no había paz. ¿Por qué? Porque se olvidaron de decirle a su pueblo lo que es bueno y lo que es malo. Pero sobre todo eso, en Ezequiel también empieza Dios a dar la promesa, lo que va a solucionar. En Ezequiel 36 empieza a prometer nuestro Señor a su pueblo. Pero mira la historia, mi hermano. Un pueblo tan rebelde y tan contradictor, y un Dios que no se cansa de darle gracia. En Ezequiel 36:24 dice: yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y serán limpiados de vuestras inmundicias y vuestros ídolos. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Desde allí, desde Ezequiel, ya les prometía lo que habría de venir. En Daniel pasa algo parecido. Daniel es un libro diferente, ¿sí? Porque no solo habla cronológicamente. Lo primero, tiene historias maravillosas de Daniel mismo con los leones, de los amigos de Daniel en el horno. Yo creo que la clave cronológicamente es Daniel 9 el importante. Después de ahí tiene Daniel visiones para el futuro, ¿sí? Pero en el 9 es donde comienza Daniel orando y pidiendo perdón, cuando él se da cuenta que los 70 años están por cumplirse. Dice ahí en Daniel 9, del 1 en adelante: oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Dice en el 4: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos
y de tus ordenanzas. Es aquella oración la que el Señor manda contestarla. En el 9:21 sigue diciendo Daniel: aun cuando estaba hablando en oración, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. No sé si te das cuenta, pero así como Ezequiel hablaba de lo que había de venir, hablando del Espíritu Santo, a Daniel también le hablan de lo que ha de venir y le están hablando de Jesucristo. Es decir, a los dos, a Ezequiel y a Daniel en el cautiverio, lo que el Señor les manda a decir: ya tengo la solución, yo les voy a solucionar, yo los voy a ayudar. Lo primero que le dijo a Ezequiel, habló del Espíritu Santo, pero a Daniel está hablando de Jesucristo, de la venida de Jesucristo, que con él terminaría la prevaricación, que sería él el que pondría fin al pecado, expiaría la iniquidad, traería la justicia perdurable, sellaría la visión y la profecía, y él es el santo de los santos. Más adelantito en el 9:26, de hecho habla de esto, cuando dice: se quitará la vida al Mesías. Está hablando, esta profecía de Daniel 9 está hablando de la venida del Señor Jesucristo. Y luego, siguiendo el orden de nuestra Biblia, comienzan los profetas menores. Pero te digo, en tiempo cronológicamente como que nos regresamos, ¿sí? Nosotros de Daniel y Ezequiel seguiría cronológicamente Ageo, Zacarías y Malaquías, pero la Biblia se nos regresa ahora a los profetas menores. Pero así tienes que entenderlo cuando lo leas, ¿no? Sí, aunque están en un orden, cronológicamente es distinto, ¿sí? Oseas, el mensaje de Oseas fue al tiempo que estaba Isaías, y les iba a predicar lo mismo que predicaba Isaías: mostrarle el pecado de Israel, denunciar su idolatría. Pero lo más maravilloso del libro de Oseas es que para Dios prepararlo para predicar a su pueblo, primero lo mandó vivirlo, lo mandó unirse a una prostituta, y luego de que ésta le fue infiel, le mandó volverla a comprar, a perdonarla, y luego para que ahora sí pudiera él predicar el mensaje. Es decir, lo vivió en carne propia, lo que Dios le iba a mandar hablar a su pueblo, ¿verdad? Que claro que le iba a hablar de su pecado, pero también le iba a hablar de perdón, de gracia, y de lo que estamos viendo, que Dios era el que iba a proveer la solución, el perdón, el pago. Amós escribe más o menos en el mismo tiempo. Fueron dirigidas sus profecías principalmente al reino del norte. Antes de Amós está Joel, Joel está dividido en dos partes. La primera es una gran calamidad causada por langostas, y la segunda es la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. Pero ahí en medio de todo eso, la misma promesa que Dios había dado por medio de Ezequiel, la vuelve a dar por medio de Joel, en Joel 2:28. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Abdías vivió en Jerusalén después de la deportación de Judá. Él tuvo un trabajo especial. Él fue el mensajero que anunció la caída de los edomitas, que eran los descendientes de Saúl, que se habían gozado de la caída de Judá
él habló principalmente de esto. Esta era su misión principal. Después de Abdías vino Jonás, ¿okay? Y yo creo que ya entre tantos profetas, Jonás es el que se nos hace un poco más digerible cuando lo leemos, ¿no? O entendible. Jonás, o por medio de Jonás, solo narra la historia de cómo Dios quiso perdonar a Nínive y quiso tratar a la vez con Jonás. Ya sabemos que el Señor lo manda, que él se resiste, que él se va, que el Señor lo pone adentro de un gran pez y termina en donde el Señor lo quería poner. Él termina predicando el Evangelio, Nínive termina arrepintiéndose, y Jonás termina enojado porque sabía que Dios es grande y perdonador. Después de Jonás está Miqueas. Miqueas vivió durante el tiempo de Isaías y al igual que Isaías se dedicó a predicar contra los pecados del pueblo de Israel y profetizó también mucho la destrucción de Israel y de Judá. Después viene Nahum, que también está dividido en dos partes. También profetizó la destrucción de Nínive y a lo mejor para algunos puede sonar X, pero si juntas este con el de Jonás, ¿te acuerdas cómo con Jonás termina Nínive arrepintiéndose y Dios perdonándolo? Y lo único que nos enseña luego Nahum es que Nínive volvió al pecado y su tiempo se acabó, ¿sí? El Señor tuvo misericordia para Nínive y le mandó a Jonás y Nínive lo escuchó y se medio arrepintió, pero luego Nínive volvió a pecar y luego su tiempo se acabó. Por medio de Nahum es lo que narra. El tiempo de Nínive se terminó y fue castigada Nínive. Eso es lo que narra ahí. Luego sigue Habacuc. Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín y escribió igual sobre las maldades de Israel. Pero Habacuc comienza más con una confusión de por qué triunfan los malos. Dios le responde en todo el capítulo 2 y en el 3 termina Habacuc adorando a Dios. ¿Te acuerdas aquella oración de Habacuc 3:17? En adelante, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Luego de Habacuc sigue Sofonías, que él vivió en el tiempo de Jeremías y Nahum, y así como esos profetas hablaba contra los pecados del pueblo, pero a Sofonías se le dio una gran visión del día del Señor. Es decir, ya no solo predicaba contra los pecados, sino a Sofonías es el que le describía cómo sería aquel día. Dice en Sofonías 1:14 en adelante: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, de nublado y entenebrecimiento. 16. Día de trompeta y de algazara. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Y esa es la particularidad de Sofonías. Y terminan casi los profetas menores, digo no casi, terminan con 3 profetas, los que hablamos, que es los últimos 3, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo y Zacarías escriben en el tiempo de la reedificación. Ageo de hecho contiene 4 profecías
relacionadas con la reedificación del templo bajo Zorobabel. Y ahí Dios levantó a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo a reedificar su casa. Pero mira cómo estamos hablando de cronológicamente. Y luego, como dicen ahí en la tele, no te pierdas de vista el final que viene. Ageo habla de la reedificación. Zacarías también escribe en ese tiempo. Pero el libro de Zacarías está dividido se puede dividir en dos partes. La primera parte, que es del capítulo 1 al 8, habla de la restauración del templo. Y la última parte, del 9 al 14, habla tanto de... No hay ningún libro en el Antiguo que hable tanto del reino de Cristo y de Cristo mismo. En el 9:9, por ejemplo, habla de Cristo y la entrada que va a tener a Jerusalén en un pollino de asno. En el 11:11 habla de Cristo como el buen pastor. En el 13:7, mira, te lo voy a leer. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Te acuerdas a quién se refiere esto? Cuando dicen acá, heriré al pastor y serán dispersas sus ovejas. Nadie habla tanto de Cristo como Zacarías. Bueno, a excepción de Isaías, ¿no?, que habló bastante de nuestro Señor. Pero miren, el 11:12 anuncia hasta las 30 piezas de plata que pagarían por nuestro Señor. En el 12:10 deja ver a nuestro Señor con las manos horadadas, mi hermano. Dice en el 12:10 de Zacarías: derramaré sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. ¿Sí? A quien traspasaron. En el 13:6 dice que le preguntarán cuando lo vean en aquel tiempo: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. En el 14, del 3 al 8, narra su venida al monte de los olivos. Por eso íbamos un poquito rápido para llegar acá. Lo que tienes que ir viendo es cómo toma un rumbo y empieza, en cuanto se empieza a acabar la cronología, empieza todo a apuntar a alguien, ¿sí? Empiezan a apuntar hacia... Zacarías apunta hacia Cristo, y Malaquías con más razón. El último de los profetas es Malaquías. Fue el último. Él vivió la época posterior a la reedificación, y se ve en él que el pueblo estaba en la misma condición de antes. Es tan triste cómo termina. En Nehemías leímos algo. ¿Te acuerdas cuando leímos el libro de Nehemías? Allá al final también, en Nehemías 13, en el 13:4, te lo leo, dice: antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, etc. Se ve en Nehemías que el pueblo ya se había empezado a descomponer, y en Malaquías se confirma esto. Malaquías retrata todo el estado de Israel. Otra vez habían caído como al principio, habían idolatrado como al principio. Dice en Malaquías 1:6: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra?
Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dices, ¿en qué te hemos deshonrado? En que piensas que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Dice Jehová. En el 13, además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. En Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y dice, ¿y en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. Y así estaba el pueblo, y así estaba Dios, cansado. ¿Y qué va a hacer Dios? Miren lo que dice en Malaquías 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese grábalo, enciérralo. Dice Dios, delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si ves cómo termina el Antiguo Testamento, terminan los profetas, termina la cronología, cómo termina, todo es una gran preparación. Están anunciando, preparando el escenario para lo más grandioso que ha existido, que es la venida de Jesús. Pero aquí viene algo y otra vez volvemos al principio. El bien que te hace leer el Antiguo Testamento. Sí, hoy tanta discusión que hay. ¿Quién es Jesús? Si solo es el Hijo o si es Dios. Y si es Dios solo es un pedazo, ¿no? Es un tercio de Dios. Pero mira, si tú vinieras, como dijimos al principio, sigue la línea del pecado. Sigue la línea de las consecuencias del pecado. Sigue la línea esta de quién es Dios. Sigue la línea de quién va a bajar. Leímos ahí en el 3:1 de Malaquías, yo envío mi mensajero, que ese es Juan Bautista, nosotros lo sabemos ya porque ya pasó, el cual preparará el camino delante de mí, dice Jehová. ¿Quién va a bajar? Va a bajar Jehová. ¿Por qué hay tanta discusión hoy? Por no leer el Antiguo Testamento, por no leer la Biblia cronológicamente, por no entender la Biblia cronológicamente. ¿Cómo puede haber hoy una discusión? ¿Cómo puede alguien decir que Jesús no es Jehová si Jehová está hablando y está diciendo que Él va a bajar? Miren el 3:5 de Malaquías. Explora esta línea. Dice Malaquías 3:5, y vendré a vosotros para juicio, y seré testigo contra hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y defraudan, y los que hacen injusticia al extranjero. Esa es la línea. ¿Quién va a venir? Jehová. Entonces, cuando uno empieza el Nuevo Testamento y ve a aquel niño en el pesebre, ¿quién es? Es Jehová. ¿Sí? Oye, ¿cómo lo entiendes así tan? Si lees el Antiguo Testamento, si sigues una línea desde el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento nos da luz sobre toda la palabra. Malaquías 4:5 dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Pero esa es una línea que no solo está en Malaquías, está desde antes. Miren Isaías 35:4. Ya me lo acabamos, hermanos, 5 minutos de prórroga. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y pago.
Dios mismo vendrá y os salvará. Luego entonces, ¿quién es el que viene? Dios mismo. Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el que viene, hermano. Pero no sé si te das cuenta de eso, porque hoy existen discusiones y pleitos que no se ponen de acuerdo quién es Jesús, porque queremos o hemos llegado a conclusiones solo tomando en cuenta el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si leemos el Antiguo Testamento, hemos llegado aquí, ya, después de avanzar toda la cronología, termina Malaquías, siguen 400 años de silencio y solamente estás esperando. Es como cuando estás en el teatro esperando, en el cine esperando, está apagada la luz. ¿A quién están esperando? ¿A quién estaba esperando Israel? ¿Por qué mataron a Jesús? Porque están esperando algo. Dijo Dios, yo voy a bajar. ¿Cómo bajará? No sé. Pero es Dios, es Jehová. Y luego se les aparece un cuate de barba y dice, yo soy. Y mátenlo porque es herejía. Pero Él era el Jehová del Antiguo Testamento, el que bajó en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Pues leyendo toda la Biblia. No puedes llegar a una conclusión de quién es Jesús solo leyendo los evangelios, ¿verdad? Hay que leer toda la Biblia y hacer lo que decíamos ahorita. Busca una línea desde el principio. ¿Por qué? Ahorita que leíamos Lucas al principio, ¿te acuerdas que era 24, creo? ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que está escrito de mí en Moisés, en los profetas y en los salmos. Ve y busca en donde menciona el nombre de Jesús. En ningún lado. Ve y busca en donde habla de el Hijo de Dios. En ningún lado. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? ¿A qué se refería Jesús? Todo lo que está escrito de mí, la Biblia trata de mí, de principio a fin. Ve a ver los libros de Moisés y habla de mí. Ve a ver los salmos, habla de mí. Lee, todos los profetas hablan de mí. Y a ver, aviéntate la lectura, hermano, a ver dónde habla de Jesús. No de Jesús, ¿dónde menciona al Hijo de Dios? En ningún lado. Entonces, ¿qué pasa? Jesús está loco. Jesús está diciendo quién es Él. La Biblia trata de mí, de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Y Él anunció su venida, dice Isaías 43:10. Fuera de mí no hay quien salve, dijo Jehová. Isaías 43:10, dijo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Dijo en Oseas 13:4, no conocerás otro Dios ni otro Salvador, solo Jehová es el Salvador. Dice Isaías 25:9. Isaías 25:9. Se dirá en aquel día, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es tremendo, ¿no, mi hermano? Isaías 43, y ya con eso terminamos, son mis 5 minutos. Isaías 43, voz que clama en el desierto. ¿Quién es la voz que clama en el desierto, hermano? Juan Bautista. Preparad camino, ¿a quién? ¿Lo tienes ahí? Preparad camino a Jehová. Así termina el Antiguo Testamento, en suspenso entre comillas, pero no suspenso, esperando a alguien. Como cuando entras al cine, ¿no? Te sientas con las palomas. Va a venir. Él dijo que va a venir. ¿Quién? Jehová.
¿sí? Y mandó su mensajero antes de él. ¿Antes de quién? De Jehová. Luego entonces ves al niño en el pesebre. ¿Y quién es? Pues Jehová. Un niño nos ha nacido. Padre fuerte, Dios eterno y príncipe de paz. Desde Génesis a Malaquías, no sé si lo veas, pero se trató de un plan y todo termina apuntando a alguien, al que nosotros conocemos como Jesucristo, que es Jehová mismo, el que anunció que va a bajar. Era Lucas 24:44. Estas son las palabras que os hablé, dice Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Yo te invito, ve a ver en dónde menciona el nombre de Jesús, o no el nombre de Jesús, donde mencione al Hijo de Dios. No lo vas a hallar. Y entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Pero así concluimos hoy. Pero ese tiene que ser tu estudio, ¿sí? Hoy vimos un panorama muy general, pero así de maravilloso es el Antiguo Testamento. Termina apuntando a alguien, y es maravilloso. Todo el Antiguo Testamento es el preámbulo para lo más maravilloso que ha pasado, que es la venida de Jehová. Jehová iba a bajar a la tierra. La próxima semana, si Dios quiere, haremos algo parecido con el Nuevo Testamento, una vista muy general, pero lo que buscaremos principalmente es, oye, este Jehová que dijo que bajaría, ¿bajó? ¿Bajó Jehová? ¿Dejó el cielo vacío? ¿Cómo funciona eso? Y eso lo haremos la próxima semana, ¿ok? Ojalá y te haya dado un poquito de hambre. ¿Hambre de qué? De leer el Antiguo Testamento. Es maravillosa la historia del Antiguo Testamento y toda apunta a una persona, a la persona de Jesucristo. Busca a Jesús, míralo, léelo con nuevos ojos, hermano. Todo aquel que tuviera una duda, yo te invito, busca esto que Él dijo, lo que está escrito de mí, en los profetas, a ver, búscalo. En los salmos, a ver, búscalo. Y en Moisés, búscalo. Ve y mira el Antiguo Testamento con nuevos ojos, no nos cerremos. Esto es lo que dice, ¿verdad? Eso es lo que dice. Entonces, hoy terminamos aquí y ojalá y nos dé hambre de leer más. ¿Cuántas veces? Siempre, hermano. Cuando acabemos el Nuevo Testamento, Apocalipsis 22 le sigue para un cristiano de verdad, Génesis 1 otra vez. Y otra vez pasamos. Todos los que tienen esta práctica, ¿sí? Yo creo ya se han de haber dado cuenta de algo, que nunca acabas. ¿Cómo que nunca acabas? No, la puedes acabar en un año. Lo que yo me refiero es que vuelves a leer y recibes cosas nuevas, cosas que no habías entendido, las entiendes el otro año. Y aún no, hermano, no vas a entender toda la palabra. Aún en 5 años, en 10 años, seguirás recibiendo cosas en el Antiguo Testamento. Nunca terminamos de leer, hermano. Nunca terminamos de comprender todo. ¿Okay? Pero está puesto así, ¿para qué? Para que sigas leyendo. Sigue leyendo. Nunca terminamos de leer la Biblia. Cuando estemos viejitos en el hospital, con la Biblia al lado, ahí donde te hayas quedado. Cuando fui con el doctor, yo iba en Malaquías 3. Cuando me internan arriba, yo ya estoy leyendo Malaquías 4. ¿Okay? Yo tengo que seguir mi lectura. Es decir, no la cambio, hermano. No la cambio porque estoy internado. Ahora nomás quiero leer Job, a ver cómo. No la cambio. Sigue Malaquías 4 y yo leo Malaquías 4 en el hospital. Y cuando el Señor me saque, siguen los evangelios y yo sigo mi lectura. ¿Sí? Y luego cuando se falleció mi hijo, mi esposa, yo sigo en lo que es Marcos, porque es lo que sigue. Es decir, no busco palabra para cada ocasión. El Señor sabe lo que estás pasando.
cada vez. Y Él te va a hablar por Malaquías, Él te habla con Abdías, Él te habla con Joel, Él te habla con Ageo, Él te habla. Tú toma tu lectura en forma ordenada, en forma ordenada, una vez tras otra, una vez tras otra. A veces lo que hacemos es que creemos ciertas doctrinas y algunos ya hemos dejado de leer Biblia. Simplemente vamos a los versos que refuerzan esa doctrina. Hermano, no hay mejor forma de que tus doctrinas sean fuertes que lee la Biblia otra vez. De Génesis a Apocalipsis, una sola línea, una sola historia. Y es lo más maravilloso que nos ha dejado Dios. ¿Ok?